Vamos a ir arrancando después. Si alguien más se une, bienvenido sea. Marco, ¿nos querés guiar en una oración para empezar la clase? Amén, profe. Amén. Amado Señor, Bien. te pedimos, Señor, que en esta noche, Padre Santo, seas tú, Padre amado, dándonos sabiduría de lo alto, Señor. Que abras nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, para poder entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Señor, en este precioso curso, Señor. Te pido por el profesor, Señor, que seas tú dándole la sabiduría, Señor, para poder, Señor, entender y comprender, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, Señor, y a los hermanos, Señor, abriendo su entendimiento, Padre Santo. Nos dejamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, vamos a iniciar entonces con, habíamos quedado hasta el capítulo 2 completo. Vamos al capítulo 3 y antes de empezar a dar explicaciones y a tocarlo, porque el capítulo 3 es importante que ustedes entiendan que encierra lo que el capítulo 1 y 2 presentan. Fabi, ¿estás con ganas de leer? Que sos buena lectora. Sí, profe, ya estoy acá. El capítulo 3 Vamos a leer de Romanos. todo el capítulo 3 y luego lo vamos a ir desmenuzando. Bueno, Pero despacio, tranquila. bueno. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Y venzas cuando fueres juzgado, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que ha castigado? Hablo como hombre, en ninguna manera de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos mal para que vengan bien? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como proposición por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Bueno, te hice leer bastante, Fabi. Yo voy a volver ahora y vamos a ir de a poquito. Prácticamente en el capítulo 1 lo que tenemos es la presentación de que todos los gentiles son pecadores y ninguno puede justificarse diciendo que no conocen lo que es bueno. Eso es lo que presenta Pablo en el capítulo 1. En el capítulo 2, o en la segunda sección, Pablo presenta de que los judíos también están bajo pecado y todos son pecadores. Acá, del 9 al 18, en el capítulo 3, del verso 9 al 18, lo presenta con muchos textos, con muchas citas del Antiguo Testamento, para refutar a aquellos judíos que se creían que eran mejores que los demás, que justamente no hay justo ni siquiera uno entre todos los judíos era justo. Y ahora después vamos a ir a ver bien los puntos en donde, qué está citando Pablo en todas estas citas. En el inicio de la conclusión, Pablo, yo les dije que usa esta forma de expresarse, utiliza la retórica, que es un ida y vuelta en sus palabras, en sus preguntas y sus respuestas, y acá lo hizo. Ustedes piensen que durante los primeros 2 capítulos, durante todo esto, simplemente está exponiendo que el hombre es pecador, importa que sea de una etnia o de otra, que sea con una creencia o con otra, todos son igual de pecadores y ninguno es justo delante de Dios. Ese es el punto central hasta este momento. Acá Pablo cierra esto justamente diciéndoles que todos son iguales y que todos continuamente tienen la misma necesidad de que Dios nos salve. Eso es una propiciación. Cuando Pablo habla que Cristo es nuestra propiciación, justamente lo que está dando es un término legal del cual el pecado del hombre es condenado en el cuerpo de Cristo. Dios no se vuelve injusto por perdonarnos. Dios, en su santidad y en su justicia, nos condena a todos. Pero nos condena ¿por quién? Por medio de Cristo. En el momento de que Cristo muere en la cruz, Él, por eso se dice, y lo vemos en varios lugares, de que Cristo se lleva a nuestros pecados, porque Él es el cual recibe el juicio de Dios, por eso Él es el sacrificio. Acá Pablo lo presenta de una forma tal vez un poco compleja y un poco larga, pero nos está mostrando puntualmente este punto, la necesidad de la fe en el Mesías, en Cristo. Fuera del Mesías, fuera del sacrificio, no hay forma de que nosotros seamos justos delante de Dios, y lo respalda con las Escrituras.
Pablo menciona las Escrituras, obviamente está mencionando al Antiguo Testamento. Pero vamos a empezar con un punto que tal vez les parezca interesante, al menos a mí me pareció muy interesante. En el verso 1 dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En el 2 dice, mucho, en toda manera, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Creo que en esto encierra mucho de lo que Pablo nos habla a nosotros como iglesia actual, porque podemos tranquilamente sustituir la palabra judío por evangélicos. ¿Qué ventaja tiene ser evangélico y de qué aprovecha, por ejemplo, el bautismo? Si nosotros suplimos una de las palabras, o estas dos palabras, y las suplantamos y las miramos hacia nosotros, vamos a entender de que es lo mismo. Pablo en el capítulo 2 nos dice que la circuncisión importa cuando es en el corazón. La circuncisión del corazón es lo que nos sirve, la que servía para ellos y la que nos sirve a nosotros. Si lo ponemos y lo traspolamos, el bautismo es lo mismo. Por ejemplo, ¿una persona es salva porque se bautiza? No. La respuesta es no. Sin embargo, la persona salva se bautiza. La persona que se bautiza en el corazón es la que es salva. Pero no porque haga el rito, no por el rito, sino por lo que hay en su corazón, lo que lo lleva al bautismo, lo que lo había hecho salvo. Y si vamos a la otra palabra, que es judío, y la sacamos de judío, porque nosotros acá no tenemos muchos judíos que judaicen en la iglesia, o que sí a veces, y decimos, ¿qué aprovecha ser evangélico? Y en mucho. Pero Pablo dice mucho ¿por qué? Y esto podemos verlo también prácticamente en todos los cristianos, incluso en los católicos. Porque Pablo en el verso 2, dice algo muy puntual, porque a ellos les fue revelada la palabra. Más allá de que en la iglesia católica o en la iglesia evangélica muchas veces no se enseñe lo correcto, muchas veces no se haga lo correcto, muchas veces no se predique ni siquiera desde delante del púlpito lo correcto, está la palabra de Dios. Y es lo más cercano que tenemos a la comunión en la palabra de Dios. La iglesia, tanto la judía, porque ellos tenían la palabra de Dios, como nosotros en nuestro tiempo, la iglesia nuestra, la iglesia evangélica, o la iglesia católica en su defecto, tienen y comparten y leen la palabra de Dios. Eso es una ventaja enorme para Pablo. ¿Por qué? Pablo nos muestra que en la palabra hay vida. Y cualquier persona que lee la palabra puede alcanzar el conocimiento justamente de Cristo, ¿no? Del Mesías. Nosotros, cuando nos reunimos, aunque obviamente como iglesia nunca tampoco vamos a ser perfectos, porque justamente para ser miembro de la iglesia debemos ser imperfectos. Sin embargo, leemos la palabra, estudiamos la palabra, y el estar en contacto y el poder asimilar, el poder orar y estar en comunión con la palabra de Dios es lo que nos aventaja. Pablo dice que lo más importante que tiene la religión judía o que tiene el judío en sí mismo es que tienen la palabra, que les ha sido confiada la palabra. Ahora la palabra nos ha sido confiada a nosotros también. Y acá Pablo lo va a explicar de que a partir de que el Mesías muere por toda la humanidad, no hay diferencia de judío ni griego, por un caso o por otro, pero todos necesitamos la misma fe. En el capítulo 3, en el verso 3, el 4,
el 5 y hasta el 8, es muy confuso la forma en que tiene Pablo de hablar verdaderamente. Es muy confuso y hace el juego de palabras que va y viene y habla, pero les voy a leer el 7 y el 8 para aclararles y mostrarles algo de lo que en realidad se está refiriendo Pablo. Pero si en el 7 dice, por si mi mentira, la verdad de Dios, abundó para su gloria, ¿por qué aún yo juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Acá hay personas que están calumniando a, por ejemplo, algunos, en este caso Pablo, apóstoles. Puntualmente Pablo fue el apóstol que fue más discriminado por el hecho de, primero, de ser hacia los gentiles, era discriminado por los demás judíos. Esta condenación, esta blasfemia, ponerle que están diciendo que él estaba enseñando que abundan males para que haya más gracia y toda esta falsa doctrina que alguien está diciendo que Pablo enseña, es porque muchos no aceptaban a Pablo como apóstol. Pablo no fue aceptado como apóstol en gran manera, porque no cumplía probablemente con los requisitos de haber conocido al Señor. Y él iba a los gentiles. Comúnmente los judíos condenaban mucho y lo condenaban muchísimo. Y Pablo, lo vamos a ver si después seguimos con alguna otra carta, en otras cartas como en Gálatas, que él es bastante condenado por estos temas. Él es menospreciado y ninguneado, por así decirlo, expuesto a menos. Por eso Pablo recalca que su llamado es del Señor. Obviamente para mí sí es que su llamado fue del Señor, pero en aquel momento los judaizantes utilizaban estas cosas para quitar la autoridad a la palabra de Pablo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Están todos claros? Porque como no veo ninguno, no sé si va todo bien. Cualquier cosa me avisan, me levantan la mano o algo. Vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a leer, denme un segundito. Que yo lo tengo por acá. Acá. En el verso 10 dice, está bien, Fabi, vos tenés buen audio. Sí. Te voy a hinchar de nuevo. Léete el 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El 11 y el 12, perdón. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Bueno, estos 3 versos salen de, por ejemplo, Salmos 14, del 1 al 3, dice el necio en su corazón. Voy a leer el Salmo 14, del 1 al 3. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. 2 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. En el 3 dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo también, en esos 3 versos, Pablo también está recitando lo que dice
el Salmo 53, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien. 2 dice, desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y también menciona Eclesiastes 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Cuando Pablo recita bastante del Antiguo Testamento y no recita solamente un pedacito y no está recitando de corrido, está recitando varios fragmentos del Antiguo Testamento. Léete el 13, Fabi. Sí. El 3:3. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspi hay debajo de sus labios. Acá se basa en dos, en el Salmo 5:9, la primera parte, y en el Salmo 143, la segunda. El 5, verso 9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son malas, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y el 143 dice, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Lee Fabiel 14. Sí, su boca está llena de maldición y de amargura. Acá se menciona a Salmo 10, verso 7. Llena está su boca de maldición, de engaño y de fraude. Lee Fabi del 15 al 17. Bueno, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Ahí, bueno, hace dos menciones, pero la más, sí, hace dos menciones. En Isaías 59, 7 y 8, que dice, en el 7, 59, 7, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Y el 8 cita, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y también está citando Proverbios 1, verso 16, que dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y lo último que cita es el 18, de los Fabi. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y ahí está citando el Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo arma todo un mosaico de muchos versículos, de muchas partes, muchos salmos. No se olviden que en la iglesia primitiva lo más común era juntarse a recitar los salmos. Casi todos los creyentes sabían los salmos de memoria y los tenían porque se juntaban a recitarlos. Es una costumbre que un poquito se nos perdió, pero que sería interesante retomar. Y ellos conocían muy bien lo que la palabra del Señor decía en esto. Pablo arma este mosaico grande donde demuestra que el pecado es universal y que hay una capacidad humana por
para obtener justicia por sí mismos. En todos estos salmos, palabras proféticas, en todos estos versículos de la palabra, lo que le está diciendo Pablo es, la palabra entera dice que no hay forma de que ustedes, los judíos que se creen superiores, puedan adquirir justicia. Y esto, o que parezca que, bueno, le estaba hablando a judíos que son judaizantes, este tema está atado completamente a la salvación. Estos 3 capítulos son el inicio al tema que vamos y que vimos anteriormente y que yo ya traté anteriormente, de lo que es cómo ser justos delante de un Dios que verdaderamente es justo. El tema de la salvación en el capítulo 3, acá Pablo lo presenta claramente y lo presenta un poquito más adelante. Esperen que lo vamos a leer. No quiero tocar nada. Y hice macana. Bueno, denme un segundito. Hice macana, siempre haciendo macana. Porque toqué el teclado y... Bueno. Qué bueno que está la otra grabación, ¿ven? Que yo toco y me hago macana. Dice, para mí esto, vamos a leer el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios es el Mesías, el que se manifiesta es el Mesías, que está testificada por toda la ley y los profetas, o sea, por la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, el Cristo, o el Mesías, acá está unido Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia, los pecados pasados. Acá empieza, en el 25 dice, vuelvo a leer. Vamos a leer de nuevo del 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús, a quien Dios puso como una propiciación. ¿Qué es una propiciación? Una propiciación es justamente imputarle a algo el precio de otra cosa. En nuestro caso, fue imputado el precio de nuestro pecado en el Cordero, en el Mesías. En este caso, Dios condena, juzga a la humanidad mediante Cristo, que aún siendo justo, muere por nosotros. Acá, en el capítulo 3, presenta lo más importante que Pablo menciona como su evangelio. Él va a referirlo y más adelante lo va a explayar, y lo va a explayar durante ahora muchos capítulos, va a explayar este tema. Somos salvos por gracia. Y va a explicar qué es las obras y todo el problema que es para el humano entenderlo. Pero más o menos para que tengan una pequeña idea de mi comprensión con este tema. Para nosotros, Jesús es nuestra Pascua, es nuestro pesaje, es nuestro sacrificio, es el Cordero inmolado. Cuando Dios le manda al pueblo a pintar el dintel
con la sangre del Cordero, estaban siendo marcados por el sacrificio que Dios había exigido. Ese sacrificio, ¿qué es lo que hace? Que la ira de Dios pase por encima de ellos. Por eso es el Pesaj. Pasa por encima. Entonces, cumple lo mismo que nosotros. El pueblo, todos los judíos, pintaron porque creyeron en la palabra que les estaba siendo dada. Nosotros, al momento de creer de corazón en Cristo, somos marcados por la sangre de Cristo. Y al ser marcados con la sangre de Cristo, la ira de Dios pasa de nosotros. La ira de Dios viene para todo, o sea, porque la ira de Dios es justicia. Y en el capítulo 1 lo dice, la ira de Dios se desata por la impiedad del hombre. Cuando nosotros decimos que somos salvos, a veces no llegamos a entender de que somos salvos de la ira de Dios. No somos salvos de otra cosa. No somos salvos para ser, no sé, una familia contenta. Lo que nosotros somos salvos es de la ira de Dios, que justamente debería ser aplicada sobre nosotros. Este es el concepto que Pablo está mostrando, y volvemos de nuevo a la salida de Egipto y al monte Sinaí, y de nuevo a lo que hicieron las personas. Esto es, ven que cuando, bueno, ustedes estuvieron, creo que todos, cuando yo empecé a hablar de la Reforma, esto fue lo que lo lleva a Lutero, fue lo que le llevó también a San Agustín de Hipona, a entender el hecho de que la salvación nos había sido otorgada por gracia delante de Dios. Como a los judíos fueron elegidos y salvados de la ira de Dios por gracia, y fueron quitados todos, también luego, obviamente, ellos, bueno, ya sabemos en la historia lo que ellos hicieron, y enseguida ellos se opusieron a Dios que los había salvado. Ahí estamos nosotros. Nosotros somos salvos, pero después también podemos oponernos. Más adelante, Pablo va a hablar sobre esta oposición y sobre lo que es verdaderamente el fruto de ser salvo y lo que es esta marca en nosotros como cristianos. Al nosotros tener esta marca, pero esta marca, como lo leímos un poquito antes, no es por estar bautizado, no es por públicamente decir que creemos en Jesús, no es por comer la Santa Cena, no es por ir a la iglesia, no es por diezmar, es por nuestro corazón, es por lo que nosotros creemos, por creerle de corazón al Señor. Pablo enfatiza mucho este tema y aunque no lo crean, este es un tema que es un problema constante a través de los años. Y a través de los años, muchos grandes cristianos han vuelto a la fe por estos temas. La iglesia comúnmente tiende a descarriarse, así como el pueblo cuando Dios lo quita de Egipto, adora a dioses falsos y inician idolatría y el pecado continuo. Nosotros como pueblo solemos hacer eso, pero también está la palabra, que es lo que Pablo dice que es lo más importante que tenemos nosotros, que tenían los judíos y que ahora tenemos nosotros, que es la palabra, para volver al camino. Hasta ahí, ¿cómo van con esto? Les voy a hacer algunas preguntas. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que estuvimos hablando? ¿En qué los escucho? Un segundo y vamos a iniciar. Acá. Bueno, si no hay duda,
Les voy a hacer unas preguntas para que reflexionen. Primera pregunta. ¿Cuál es la principal causa de la ira de Dios manifestada desde el cielo? Esto lo encontramos en Romanos, en el capítulo 1. Algunos se acuerdan, lo vimos varias veces. ¿Cuál es la principal causa? Vicky, ¿te acordás? Repetime cuál es la principal causa, me quedé ahí, no escuché más que La ira de Dios manifestada desde los cielos. Los agarré, lo leímos. En el capítulo 1. ¿Alguno? Fabi, ¿te acordás? Es negar a Dios a pesar de conocerlo. La impiedad, la injusticia de los hombres. Exacto, perfecto. Dice, la impiedad y la justicia de los hombres. O sea, conociéndolo a él, lo negaron. Esperan a otros dioses. Sí. Exacto, exacto. Esa es la principal causa. Y si somos más puntuales, más allá de que Pablo nos da como un paso que lleva al otro, como una cosa que lleva a la otra, pero la impiedad, si nosotros lo analizamos, la impiedad es lo que Pablo dice que marca esta injusticia. Y ustedes piensen que no dice que es nuestro pecado moral, ni nuestro pecado sexual, ni es un pecado no, es la impiedad. Y la impiedad, si nosotros lo analizamos como la persona que no tiene piedad hacia otro, va más allá de los pecados de las leyes, es simplemente amar a otro. La persona que es impía no puede amar a otro. Vive para él y disfruta para él y le causa sufrimiento al otro y no le importa. Marco, buenas noches. Creo que se conectó. Bueno, yo ahora entonces les voy a dejar, no les quiero dejar tarea, pero les voy a dejar unas preguntitas que después les voy a pasar para que ustedes piensen. Ahora les voy a dar otra pregunta a ver qué me dicen. En el capítulo 2 que estuvimos viendo de Romanos, ¿cuál es la verdadera circuncisión? Esa es fácil. La del corazón. La del corazón. ¿Alguien tiene algo más para agregar? ¿Está bien? Para mí está bien. Sí, está bien, pero bueno, pues si alguien quería más, pueden estar desmuteados ahora, pueden charlar libremente. Que nosotros condenábamos a nuestros hermanos, que no debemos condenar a nuestros hermanos. Bueno, sí. Al estar circuncidado de corazón y al entender que nosotros somos siempre salvos por gracia y por su misericordia, tenemos si entendemos eso, no vamos a condenar a nuestros hermanos. Exacto, porque ellos están en la misma circunstancia que nosotros. ¿Cuál es bueno, esta es muy cerquita porque lo vimos. ¿Cuál es la principal ventaja entonces que tenían los judíos por ser judíos? ¿Cuál era la ventaja que Pablo menciona en el capítulo 3? Vicky. Creo de la palabra. La palabra, perfecto. La principal ventaja, ¿en qué ventaja tiene los pueblos judíos? Tienen ventajas, sí, muchas en la palabra, que ellos recibieron la palabra. Y ahora nosotros tenemos esa gran ventaja. Vamos. Denme un segundito, que yo tengo muchos papeles y mucho desorden.
Y vamos a generar un pequeñito resumen. Yo se los había pasado, si no me equivoco, en la semana pasada, les había hecho un pequeño resumen de los capítulos. En el capítulo 3, la conclusión es que todos estamos bajo pecado y somos justificados por la fe. Acá yo les puse, Pablo resume sus argumentos afirmando que no hay diferencia entre judíos y gentiles, ya que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. En estas citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, que son grandes, ¿no? Son varias, para demostrar la pecaminosidad universal, declarando que no hay ni siquiera un solo justo, argumentando que la ley no puede justificar a nadie. Considerando que la ley no puede justificar a nadie, ¿qué dice Pablo que para qué sirve la ley? Para confirmar la fe. No estoy equivocada. Bueno, sí, puntualmente es para que conozcamos al pecado. La ley nos da conocimiento de pecado. Para revelar el pecado. Exacto. Dice, ya que su propósito es hacer consciente al ser humano de su pecado. Si no tuviéramos ley, no sabríamos que estamos pecando. Al tener la ley, cuando decimos la ley, es la ley más allá de la ley de la Torá, ¿no? O sea, no solamente la ley, porque también dice que la ley que tenemos en nuestro corazón. También Pablo dice de que cuando los gentiles, sin tener ley, hacen lo que es bueno en la ley, son justificados por eso. Así que no es solamente por cumplir una ley, sino por hacer lo que es agradable delante de Dios. Finalmente introduce el concepto central de su teología, que es la justificación por la fe en Jesucristo. Afirma que ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen. La justicia de Dios se ha manifestado. Jesús se convirtió en la propiciación de los pecados, lo que significa que a través de su sangre Dios pudo ser justo y al mismo tiempo justificar a quienes tienen la fe en Jesús. Por lo tanto, la justificación no se obtiene por las obras de la ley, sino por fe. Este es el mensaje fundamental del Evangelio de Pablo. Cuando Pablo dice mi Evangelio, este es el tema central. Lo vamos a ver en Gálatas, lo vamos a ver en Primera de Corintios. Cuando Pablo habla de su Evangelio, es la justificación por la fe. Tengan, si lo tienen, luego, más allá de que yo tal vez les hice mucha confusión porque le puse algunas palabras en griego para que tengan las traducciones en los versículos, pero tengan esos bosquejos de lo que van diciendo, pues la idea es que ustedes puedan ir armando, más allá de que estamos justamente teniendo un análisis exegético de la carta a los romanos, el aprender de esta forma nos sirve para cuando nosotros estamos más allá, ya sea preparando una palabra para enseñar o que queramos compartir una palabra, saber qué es lo que dice esta carta. Entonces nosotros, no sé, estamos hablando con alguien y le queremos presentar la salvación por gracia, sabemos que acá vamos a encontrar versículos que hablan sobre la salvación por gracia. Cuando queremos mostrar que todos somos pecadores, acá tenemos los versículos. Por eso la idea también de presentar los libros de forma exegética, para que ustedes puedan armarse un pequeño cronograma de lo que dicen los libros. Entonces ya saben, porque yo me imagino que les va a quedar de tanto que veces que lo voy a repetir yo, pero que en el capítulo 1, Pablo muestra la condenación y la no excusa que reciben los gentiles. Al mismo tiempo, después en el capítulo 2,
hacia los judíos o hacia cualquier persona que quiera meter reglas y que con esas reglas se crea superior. Y en el 3 es donde presenta Pablo esta salvación por fe, por gracia. En el 3 y en el 4. Y nos vemos la semana que viene. En el capítulo 4 van a ver justamente que esta fe, que es la que nos salva a nosotros, ¿alguna vez ustedes se preguntaron cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? No, es una pregunta medio random, pero ¿alguna vez ustedes se lo preguntaron? Yo creo que por fe también esperaban un Salvador, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí. Pero, por ejemplo, cuando antes hacían sacrificio con los animales para tapar el pecado, pero cuando Cristo murió, lo quita al pecado. Claro. Sí. Sí, pero está bien, está perfecto. Lo que se salvaba en el Antiguo Testamento es lo mismo que nos salva a nosotros, y es lo mismo que lo salvó en la época a Pablo. O sea, la salvación es exactamente igual. En el Antiguo Testamento, su fe en creer la salvación que venía de Dios, en el Mesías. Ellos creían en el Mesías. Pablo creyó en el Mesías y nosotros creemos en el Mesías. En realidad, más allá de que algunos están en el pasado y veían al futuro y otros estaban en el presente, y nosotros vemos al pasado, todos creemos en el Mesías, en el sacrificio del Mesías. Pablo ahora en el capítulo 4 lo vamos a ver, que menciona que Abraham justamente se lo llama padre de la fe, porque fue el que le creyó a Dios. Por eso él es padre de muchas naciones, de los que tienen fe. Pablo va a hacer una exégesis larga de este tema, porque sin fe, y ahí está la segunda pata de la teología de Pablo, sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjese, profesor, que Isaías, por ejemplo, 700 años antes vio la crucifixión, Isaías 53, ¿no? Claro. Que ya fueron revelados. Sí, y se glorió en ese día, exacto. Por eso les digo, eran en Jesús también. Lo único que todavía no había llegado. Y nosotros es en Jesús, es en el Mesías. Lo único que pasó hace 2000 años, pero nuestra salvación, tanto antes como en la época de Pablo, como ahora, siempre está en el Mesías, en Jesús. Bueno, hermano, hasta acá llegué más o menos lo que, para no pasar al capítulo que viene. ¿Quieren acotar algo? ¿Quieren preguntar algo? Los puedes mandarle estas preguntitas, que la mayoría son fáciles, pero las voy a juntar con la otra semana, para la otra semana, así que quédense tranquilos, esta semana no les voy a mandar nada. Pero después le voy a hacer un pequeño cuestionario para que ustedes puedan, es para esto, para que ustedes entiendan, no para que se sepan de memoria todo el libro de Romanos, sino para que entiendan la estructura, para en el momento de que quieran compartir una palabra o que quieran refutar, dialogar, que quieran armar una prédica, que sepan lo que pueden buscar en cada lugar. No sé si me entienden, ¿queda claro más o menos eso? ¿Cuál es la idea de la exposición exegética? Es eso. ¿Tienen alguna pregunta? Amén, entonces. Pastora Victoria nos quiere guiar en oración. Amén, 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 amén. Amén. Oremos entonces. Gracias, Señor. Padre eterno, Dios de todo poder y de toda gloria, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo de enseñanza, aprendizaje, Señor. Te damos gracias, Señor amado, porque podemos ser instruidos, podemos ser, Señor, llenos de tu presencia, Señor, de conocimiento, Señor. Hemos aprendido muchas cosas, Señor, que no sabíamos, Señor, el contexto, Señor, de esta carta tan hermosa, Señor, como es la carta de los Romanos, Señor. Gracias, bendito Padre, gracias por el profesor, por su paciencia, Señor, por su enseñanza, Señor, por su forma de enseñar, Señor, porque es muy claro, Señor, todo lo que
nos enseña, Señor, podemos entenderlo, podemos vivirlo, Señor, podemos llevarlo también a la práctica, Padre. Bendigo su vida, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, que están en este momento, Señor, y lo que van a escuchar, Señor, después de las clases, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paz, por tu amor, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Hermanos, que tengan un lindo fin de semana. Algunos los voy a ver mañana, así que bueno, nos veremos mañana y otro la semana que viene. Bueno, Que Dios los profe, bendiga mucho. que tengan un buen descanso. Nos Gracias. vemos. Hoy. Gracias a todos, buen descanso, nos vemos mañana. Nos vemos. Bendiciones, hermanos. Marco, Dios los bendiga.